Bienvenido a Oscro, y hoy estamos contando las 20 teorías conspirativas más aterradoras de películas jamás llevadas a la pantalla. El exorcista, un niño atado a una cama, voces que no eran suyas, muebles moviéndose solos. Cuando El exorcista se estrenó en 1973, no solo asustó al público, también convenció a muchos de que el mal puro podía caminar entre nosotros. Lo que pocos sabían era que el terror de la película tenía raíces en un caso real. La historia se remonta a 1949 en Maryland, donde un niño conocido bajo el alias de Roland Doe se convirtió en el sujeto de uno de los exorcismos más famosos jamás registrados. Según los diarios de los sacerdotes, el niño hablaba en lenguas que nunca había aprendido. Los objetos volaban por la habitación y extrañas marcas aparecían talladas en su piel. La Iglesia Católica aprobó oficialmente el exorcismo, una de las pocas veces que admitió algo así públicamente. Aquí entra el giro conspirativo. Algunos creen que la Iglesia encubrió lo que sucedió. ¿Sufría Roland una posesión o un trauma psicológico severo que nadie quiso enfrentar en los años 40? Otros sugieren que el Vaticano se inclinó deliberadamente hacia la narrativa de la posesión, para reafirmar su poder en un mundo de posguerra donde la fe se debilitaba. ¿Y el misterio que persiste? Hasta el día de hoy, la verdadera identidad de Roland nunca ha sido revelada. ¿Fue un niño común atrapado en una histeria colectiva? ¿O la prueba de que algo demoníaco dejó su huella en el mundo real? La Iglesia no lo dice, lo que nos deja preguntándonos, ¿El exorcista fue solo una película o una advertencia? La masacre de Texas fue promocionada como basada en hechos reales, y solo esa frase bastó para aterrorizar al público. Un asesino con motosierra en la Texas rural, atrayendo viajeros a la casa del horror de su familia. Pero la inquietante verdad es que la historia no era pura ficción. La película se inspiró en el asesino real Ed Gein, cuyos crímenes conmocionaron a toda la nación en los años 50. Conocido como el Ghoul de Plainfield, Gein tenía un historial de exhumar cadáveres de cementerios locales y fabricar trofeos y recuerdos con huesos y piel. Admitió haber matado al menos a 2 mujeres, mutilado sus cuerpos, e incluso se reportó que usaba ropa confeccionada con restos de sus víctimas. Estos actos grotescos se convirtieron en el modelo para Leatherface, su máscara, sus maneras y la perturbadora confusión entre humanidad y monstruosidad. Esa conexión por sí sola ya es inquietante, pero la conspiración va más allá. Durante mucho tiempo los fans han especulado que la masacre de Texas no solo se inspiró en Gein, era una confesión cinematográfica que escondía más verdades de las que los cineastas admitieron. A lo largo de los años 70 circularon reportes de desapariciones en Texas, historias susurradas sobre familias aisladas viviendo fuera del sistema, y casos sin resolver que parecían inquietantemente similares a lo que se mostraba en pantalla. Para algunos, la película desdibujó la línea entre invención y revelación, como si los horrores hubieran sido tomados de crímenes que las autoridades nunca destaparon por completo. Y ese es el misterio que mantiene viva la leyenda. Si la masacre de Texas estaba destinada a ser ficción, ¿por qué tantas personas salieron convencidas de que era real? Incluso hoy en día los lugareños insisten en que la pesadilla no solo se proyectó en la pantalla, vivió en los caminos rurales y las granjas de sus pueblos. El demonio adentro. En 1989, la policía en Italia llegó a la escena de lo que se suponía era un ritual sagrado. En cambio, encontraron horror. 2 sacerdotes y una monja brutalmente asesinados durante un exorcismo. En el centro de todo estaba Maria Rossi, interpretada en la película por Susan Crowley, una madre cuya afirmación de estar poseída desdibujaba la línea entre la fe y la locura. La película El demonio adentro sigue a su hija, Isabella, interpretada por Fernanda Andrade, mientras busca la verdad décadas después. Pero lo que hace aterradora esta historia no es solo la sugerencia de fuerzas demoníacas, es la conspiración que podría estar debajo.
Algunos sostienen que María no estaba poseída en absoluto, sino que era una mujer con una enfermedad mental atrapada en un ritual que salió mal. Otros susurran que la Iglesia conocía la verdad, pero lo encuadró como posesión para protegerse, convirtiendo la violencia humana en una batalla divina, y el misterio persiste. ¿Fue María Rossi un receptáculo de algo impío o una víctima de histeria y encubrimiento? La película corta a negro sin resolución, dejando a la audiencia en el mismo lugar que la historia real, mirando al silencio, sin saber si lo que ocurrió fue sobrenatural o un secreto que el Vaticano nunca quiso revelar. Zodíaco. El asesino del Zodíaco no solo aterrorizó California a finales de los años 60, puede que aún nos persiga a través de las sombras de la conspiración. La película Zodiac de David Fincher expone los asesinatos, los cifrados crípticos y la obsesión que consumió a policías y periodistas. Pero aquí está la teoría aterradora. ¿Y si el Zodíaco no fue un solo hombre? Algunos investigadores argumentan que las cartas burlonas, la escritura y hasta los estilos de asesinato sugieren a múltiples asesinos escondidos detrás de una sola máscara, un fantasma construido a partir del caos. Otros apuntan a encubrimientos más oscuros. Algunas teorías afirman que la policía ya sabía quién era el Zodíaco, pero arruinaron tanto el caso que enterraron la verdad. Y luego está la idea marginal, escalofriante por su plausibilidad, de que el Zodíaco era un infiltrado del gobierno probando criptografía, mezclando sangre en acertijos por diversión. El verdadero horror: nunca atraparon a nadie. Las cartas seguían llegando, los códigos seguían burlándose. Y si el Zodíaco nunca fue una sola persona, entonces la conspiración no está resuelta. Aún sigue ahí, el buen enfermero, en los silenciosos pasillos de un hospital de Nueva Jersey. Los pacientes comenzaron a morir sin aviso. Sus corazones de pronto se detenían, los monitores se aplanaban, y aún así nada en sus historiales médicos lo explicaba. Para las familias parecía una tragedia, y para el personal se estaba volviendo un patrón demasiado perturbador para ignorar. La verdad era aún más oscura. I'm going to town on everyone and Sandra, she got an earful. El enfermero Charles Cullen, interpretado de manera escalofriante por Eddie Redmayne en The Good Nurse, había estado inyectando en secreto dosis letales de medicamentos como digoxina e insulina. Durante una carrera que se extendió por 16 años y múltiples hospitales, confesó 29 asesinatos, pero los expertos creen que el número real puede acercarse a 400, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. Los hospitales lo sospechaban, pero en lugar de exponer el peligro, muchos lo empujaron silenciosamente a renunciar, cubriendo sus fracasos y permitiéndole seguir matando. La única persona que finalmente lo detuvo no fue la policía ni las instituciones que lo protegieron. Fue su colega, la enfermera Amy Loughren, interpretada por Jessica Chastain. Ella notó inconsistencias en los registros de medicamentos y en las tasas de supervivencia. Arriesgando su seguridad, aceptó llevar un micrófono oculto, grabando a Cullen y dándole a los investigadores la evidencia que necesitaban para terminar con su ola de asesinatos. Y esa es la conspiración aterradora. Cullen no era solo un hombre escondido a plena vista. Fue protegido, intencionalmente o no, por un sistema que eligió las ganancias y la reputación por encima de la vida humana. Verónica. En Madrid, 1991, una joven de 18 años se desplomó durante la clase. Sus amigas susurraban sobre la tabla Ouija con la que habían jugado la noche anterior. Horas más tarde, estaba muerta, y los médicos no pudieron encontrar explicación médica alguna. Verónica, protagonizada por Sandra Escacena, transforma esa tragedia en un relato escalofriante de una adolescente atormentada tras invocar algo que no podía controlar. ¿Papá? La historia refleja el caso real de Estefanía, cuyos últimos meses estuvieron marcados por convulsiones violentas, visiones aterradoras y disturbios tan intensos que incluso la policía documentó fenómenos inexplicables dentro de su casa. La conspiración surge en el silencio que siguió. Algunos sostienen que la muerte de Estefanía fue una condición médica mal diagnosticada convertida en leyenda. Otros creen que la policía se apoyó en el ángulo paranormal, alimentando una historia que distraería de fallas institucionales, o quizás incluso ocultando detalles demasiado perturbadores para hacerse públicos. ¿Y el misterio que perdura? Su certificado de defunción señala la causa como
repentina y sospechosa. El horror de Amityville. El tranquilo vecindario de Amityville, Long Island, quedó destrozado en 1974 cuando Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos dentro de su casa en el número 112 de Ocean Avenue. El crimen fue real, el juicio fue público, y la casa misma se volvió infame antes de que alguien susurrara la palabra embrujada. Un año después, George y Kathy Lutz compraron la propiedad a un precio reducido, mudándose con sus 3 hijos. A los pocos días, afirmaron que la casa se volvió hostil. Describieron enjambres de moscas en pleno invierno, voces extrañas resonando por los pasillos, una baba verde que rezumaba de las paredes y fuerzas invisibles empujándolos al borde del terror. Después de solo 28 días, abandonaron todo y huyeron. Su historia se convirtió en la base del libro más vendido de Jay Anson, El horror de Amityville, y de la película de 1979 protagonizada por James Brolin y Margot Kidder, consolidando la leyenda en la cultura popular. Pero aquí yace la conspiración. William Weber, abogado defensor de DeFeo, admitió después que el relato de las apariciones fue inventado con muchas botellas de vino, alimentando sospechas de que los Lutz exageraron o fabricaron los hechos para obtener beneficios económicos. Los investigadores también descubrieron contradicciones. Los reportes meteorológicos mostraban que no había nieve cuando los Lutz describieron huellas fantasmales. El sacerdote que supuestamente bendijo la casa negó partes de su testimonio, y los dueños posteriores no reportaron ninguna perturbación sobrenatural. Los críticos argumentan que toda la saga tuvo menos que ver con demonios y más con dinero, transformando la tragedia en una mina de oro paranormal. Sin embargo, no todos aceptan la narrativa del engaño. Investigadores paranormales insisten en que el nivel de detalle en el testimonio de los Lutz y la rapidez de su huida apuntan a que realmente temieron algo. Incluso los escépticos admiten que la casa cargaba una historia espantosa. Asesinato en masa, dolor y rumores entretejidos de una forma capaz de atormentar mentes tanto como paredes. La casa de Amityville aún se mantiene en pie, remodelada y renumerada para disuadir visitantes, pero sigue siendo un símbolo de la más famosa casa embrujada de Estados Unidos. El ente en Connecticut. Una madre muda a su hijo enfermo a una nueva casa, esperando encontrar paz. En lugar de ello, las paredes parecen respirar, las sombras se alargan demasiado y el aire carga con el peso de la muerte. El ente en Connecticut está protagonizada por Virginia Madsen como Sarah Campbell, una madre desesperada por mantener unida a su familia. La casa que eligió no era cualquier alquiler. Había sido antes una funeraria, salas de embalsamamiento, etiquetas de ataúdes, un sótano donde se preparaban los cadáveres para el entierro. Para los Campbell, cada rincón se volvió un recordatorio de que el pasado se negaba a permanecer enterrado. La capa siniestra proviene de la familia Snedeker en la vida real, quienes afirmaron no solo haber visto fantasmas, sino también haber sufrido ataques físicos, manos invisibles que los jalaban en la oscuridad. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren declararon que la casa estaba infestada de demonios, pero los escépticos susurraron que la historia estaba inflada, una explotación del dolor y la enfermedad, o incluso una invención diseñada para cimentar la notoriedad de los Warren. La casa aún permanece en Connecticut, ahora en silencio, pero si las paredes pudieran hablar, ¿qué dirían sobre los cuerpos que una vez guardaron dentro? Fuego en el cielo. En 1975, una cuadrilla maderera en Snowflake, Arizona, regresó del bosque sin un hombre. Travis Walton había desaparecido a plena vista, y sus compañeros insistieron en que fue llevado por algo que no podían explicar. Durante 6 días, simplemente no estuvo. Fuego en el cielo, 1993, presenta a D.B. Sweeney como Walton y a Robert Patrick como Mike Rogers, el jefe del equipo cuya declaración nunca vaciló. Walton afirmó después que fue subido a una nave y sometido a experimentos que apenas podía describir. Todos los hombres de la cuadrilla pasaron pruebas de detector de mentiras cuando fueron interrogados,
lo que añadió fuerza a un caso que incluso los investigadores tuvieron dificultades en descartar. Los escépticos señalaron un posible motivo. El contrato maderero del grupo estaba fallando, y una historia sensacional de abducción retrasó sus sanciones. Al mismo tiempo, los investigadores de ovnis notaron la rapidez con la que las autoridades se movieron para desacreditar el relato, sugiriendo un encubrimiento de algo mucho más inquietante. Décadas después, Walton nunca ha cambiado su historia. Su cuadrilla jamás retiró la suya, lo que deja una posibilidad escalofriante. O un grupo de hombres inventó la mentira más convincente en la historia de los ovnis. O uno de ellos fue realmente llevado, y la verdad sigue oculta en el silencio de aquellos bosques de Arizona. Annabelle. La versión cinematográfica de Annabelle nos dio una muñeca demoníaca de porcelana. La verdad, sin embargo, es aún más escalofriante. La verdadera Annabelle era una simple Raggedy Ann, ahora encerrada en el museo oculto de los Warren. Según los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, la muñeca no estaba simplemente maldita, era un recipiente. Afirmaban que un espíritu demoníaco se había adherido a ella, manipulándola para aterrorizar a sus dueños, arañarlos mientras dormían y casi provocar accidentes fatales. Aquí es donde aparece la conspiración. Los escépticos argumentan que los Warren fabricaron o exageraron la historia para construir su reputación, utilizando a Annabelle como su caso más comercializable. Otros sugieren lo contrario, que la iglesia sabía más sobre la entidad unida a Annabelle, pero permitió que los Warren la mantuvieran oculta, contenida lejos de la vista del público. ¿Y el misterio? Incluso detrás del vidrio, los visitantes juran que la expresión de la muñeca cambia, que irradia malicia, que los accidentes persiguen a quienes se burlan de ella. Los extraños. Una tranquila casa de vacaciones se convierte en el escenario de una de las historias más inquietantes del terror moderno. Los extraños, 2008, protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman, sigue a una pareja atrapada y atormentada por 3 intrusos enmascarados. Lo que hace que la película sea tan perturbadora no es la violencia en sí, sino la ausencia de motivo. Un ataque llevado a cabo sin razón alguna. El guionista y director Brian Bertino ha dicho que la idea provino de un recuerdo de infancia, desconocidos que tocaban las puertas en su vecindario, preguntando por personas que no vivían allí. Crímenes reales dieron a la historia un filo aún más agudo. La película evoca los asesinatos de la familia Manson en 1969, donde las víctimas fueron elegidas no por quienes eran, sino porque estaban en casa. También refleja los asesinatos de la cabaña Keddie en California en 1981, un caso en el que 4 personas fueron masacradas en su cabaña remota. Ningún sospechoso ha sido condenado, y los investigadores admitieron que la falta de motivo les dejó con un crimen casi imposible de procesar. Aquí es donde entra la conspiración. Los criminólogos señalan que las fuerzas del orden suelen preferir enfatizar los motivos: venganza, codicia, celos. Porque la aleatoriedad sugiere algo mucho más aterrador. Cualquiera podría ser el siguiente. El caso Keddie en particular ha alimentado la sospecha de que las autoridades ocultaron información o manejaron mal las pruebas para minimizar la posibilidad de violencia sin motivo que desatara el pánico. La película captura esa realidad. Sus asesinos enmascarados no hablan, no justifican, no explican. El horror está en el silencio, obligando al público a enfrentar la idea de que la seguridad en el hogar puede no ser más que una ilusión. El exorcismo de Emily Rose, una chica de 16 años, sucumbe a convulsiones y delirios que ninguna medicina puede explicar, hasta que su familia recurre a un ritual que promete salvación y se convierte en un caso judicial en lugar de una cura. El exorcismo de Emily Rose To give her any medical help? I couldn't help her. Why couldn't you help her? Because there are no injections against the devil. Está protagonizada por Jennifer Carpenter como Emily, y Laura Linney, y Tom Wilkinson como la abogada y el sacerdote entrelazados en su destino. La película dramatiza la muerte en 1976 de Anneliese Michel,
una joven alemana cuya epilepsia y depresión la llevaron a solicitar un exorcismo después de que la sanación por la fe no funcionara. Murió en 1976 tras casi un año de agotadores ritos. Su muerte fue catalogada como desnutrición y deshidratación, resultado de una intervención espiritual que salió fatalmente mal. El sacerdote y sus padres fueron acusados penalmente por negligencia. Esto no es un thriller sobrenatural, es un drama judicial nacido de la desesperación y la fe. Los abogados defensores argumentaron que Anneliese estaba genuinamente poseída, mientras que los fiscales cuestionaron si el ritual religioso se usó para evitar la verdad médica. Los registros muestran que la terapia y la psiquiatría no pudieron ayudarla, y su muerte provocó una investigación sobre qué es real y qué es una negación letal. Los escépticos sostienen que los devotos padres y clérigos de Anneliese recurrieron al exorcismo para enmascarar una enfermedad mental, imponiendo el ritual sobre la razón hasta que su cuerpo se agotó. El caso expuso una conspiración escalofriante, una vía de escape basada en la fe para evadir la responsabilidad médica, utilizando el ritual para tratar el trauma hasta que el cuerpo finalmente cedió. Incluso ahora, Emily Rose, o más bien, Anneliese, ronda en la intersección de religión, medicina y justicia. El Conjuro, lo que comenzó como un hogar ordinario, pronto se convirtió en el escenario de uno de los casos paranormales más famosos de la historia. La familia Perron afirmó que su casa de campo en Harrisville, Rhode Island, estaba plagada de moretones que aparecían de la noche a la mañana, muebles que se movían solos y voces que resonaban en habitaciones vacías. El Conjuro, 2013, llevó estos sucesos a la pantalla con Vera Farmiga y Patrick Wilson interpretando a Ed y Lorraine Warren, los controvertidos investigadores paranormales que vincularon la persecución a Bathsheba Sherman, una mujer del siglo XIX acusada de brujería. Los Warren describieron sesiones de espiritismo y posesiones, afirmando que Carolyn Perron casi perdió la vida a causa de la entidad. El registro histórico cuenta una historia más turbia. Bathsheba fue real, pero no hay pruebas que la vinculen con la brujería ni con el asesinato. Andrea Perron, la hija mayor, insiste en que la familia realmente vivió experiencias aterradoras, pero admite que gran parte de la película está dramatizada. Los escépticos sostienen que los Warren exageraron sus hallazgos, mezclando el folclore con la tragedia para realzar su reputación. La casa de campo aún se mantiene en pie, y los visitantes continúan compartiendo relatos de fenómenos extraños. Sin embargo, ninguna investigación ha confirmado jamás lo que los Perron soportaron. Wolf Creek, en la vasta región desértica de Australia, el silencio parece interminable. Para 3 jóvenes mochileros, ese silencio no fue roto por la vida silvestre, sino por un hombre que prometió ayuda y entregó horror en su lugar. Wolf Creek, 2005. Presenta a John Jarratt como Mick Taylor, un personaje tan inquietantemente casual en su crueldad que parece arrancado directamente de una pesadilla. La película se inspira en crímenes reales que sacudieron a Australia. Ivan Milat, el asesino de mochileros de la década de 1990, y Bradley Murdoch, condenado por el asesinato del turista británico Peter Falconio en 2001. Ambos merodeaban por las carreteras. Ambos cazaban a viajeros que creían estar seguros en la inmensidad abierta. Durante años, los lugareños susurraron que Milat no actuó solo, que cómplices aún caminan libres. Otros señalan casos de personas desaparecidas esparcidos por el interior del país, sin resolver y archivados en silencio, sugiriendo un terreno de caza mucho más amplio que los crímenes de un solo hombre. ¿Y el misterio que perdura? Mick Taylor puede ser ficticio, pero el miedo que encarna es real. Mi amigo Dahmer. A veces los monstruos más aterradores no llevan máscaras. Se sientan en los salones de clase, almuerzan en la cafetería y se despiden en la parada del autobús. Mi amigo Dahmer explora los años de adolescencia de Jeffrey Dahmer, mostrando cómo las semillas del horror ya estaban allí mucho antes de que comenzaran los crímenes. La película se basa en las memorias de Derf Backderf, un compañero de clase que conoció a Dahmer en la secundaria. Ese detalle por sí solo la vuelve inquietante. No es solo un estudio de personaje, es un recuerdo personal. Lo que lo hace sentir como una conspiración
Es la forma en que tantas personas notaron que algo no estaba bien, pero lo ignoraron. Maestros, vecinos e incluso amigos vieron su extraño comportamiento y lo dejaron pasar. Fue la sociedad cómplice al crear el silencio que permitió que un asesino en serie creciera sin ser detectado. You want to seem normal, right? You seem healthy to me. Sumando incomodidad, gran parte de la película fue filmada en la verdadera casa de la infancia de Dahmer. Las paredes, las habitaciones, los espacios cotidianos que escondían una oscuridad extraordinaria. Todo hace que la historia se sienta incómodamente cercana. Y luego está Ross Lynch, conocido por papeles ligeros en Disney, encarnando de repente a un muchacho al borde de la monstruosidad. Ese contraste resulta perturbadoramente humano. Esto no trata de sobresaltos ni de amenazas sobrenaturales. El terror proviene de reconocer que el peor mal puede parecer ordinario, hasta que es demasiado tarde. Pesadilla en la calle Elm. Wes Craven no inventó a Freddy Krueger de la nada. La idea comenzó con una historia real aterradora que encontró en el Los Angeles Times. Un niño, parte de una familia que había escapado de los campos de la muerte en Camboya, estaba convencido de que si dormía, algo iba a matarlo. Permaneció despierto durante varios días, aterrorizado. La noche en que finalmente cerró los ojos, sus padres escucharon gritos desde su habitación. Cuando llegaron hasta él, estaba muerto, justo en medio de una pesadilla. Ninguna explicación médica, solo una muerte que hizo que Craven se preguntara si los sueños podían matar. Ese caso real se convirtió en la semilla de pesadilla en la calle Elm. Pero Freddy necesitaba un rostro, y Craven se lo dio a partir de su infancia. Cuando era niño, Craven vio una vez a un hombre fuera de su ventana que se detuvo, lo miró directamente y lo asustó tanto que el recuerdo nunca lo abandonó. Décadas más tarde, el sombrero maltrecho de ese hombre se transformó en el rasgo más reconocible de Freddy. En la película, Heather Langenkamp interpreta a Nancy Thompson, la adolescente que se da cuenta de que si muere en sus sueños, muere de verdad. Y por supuesto, Robert Englund dio vida a Freddy Krueger, piel quemada, guante de cuchillas y la voz burlona que lo convirtió en uno de los villanos más icónicos del cine de terror. Mar abierto. Dos buzos se sumergen bajo el arrecife, rodeados de corales brillantes y bancos de peces. Minutos después, emergen esperando ver su bote, pero en su lugar encuentran solo agua interminable. El horizonte está vacío. El océano ha devorado su camino a casa. La película Mar abierto, protagonizada por Blanchard Ryan y Daniel Travis, se inspira en la historia real de Tom y Eileen Lonergan, una pareja que desapareció mientras buceaba en la Gran Barrera de Coral en 1998. Días después, su equipo fue encontrado arrastrado a la orilla, incluyendo una pizarra de buceo grabada con una súplica escalofriante. Por favor, ayúdenos. Hemos sido abandonados. Lo que persiste no es la mordida de un depredador, sino el error humano. Un conteo defectuoso borró 2 vidas, mientras que los rumores sugieren que la negligencia fue encubierta para proteger la industria turística. Algunos incluso se preguntan si la verdad fue más oscura, un crimen disfrazado de descuido. Y el misterio más inquietante, nunca se recuperaron cuerpos, nunca surgieron respuestas, solo un tramo vacío de mar, guardando secretos que solo las olas conocerán. La chica de al lado, una adolescente, queda al cuidado de una vecina de confianza. Lo que debería haber sido un hogar seguro, se convierte en algo impensable. Paredes ocultando gritos que nadie quiso escuchar. La chica de al lado, 2007, protagonizada por Blythe Oufard como la víctima Meg, una versión ficticia de Sylvia Likens, y Blanche Baker como la tutora abusiva Ruth, está inspirada en el asesinato de Sylvia Likens en 1965. Los padres de Sylvia la dejaron con Banishevsky mientras ellos viajaban con un carnaval, y durante 3 meses fue golpeada, humillada y torturada hasta la muerte. El horror no estuvo oculto. Fue presenciado por los hijos de Banishevsky y niños del vecindario que participaron. Ahí entra el ángulo de la conspiración. Muchos creen que la muerte de Sylvia no se debió solo a una mujer monstruosa. Vecinos admitieron después que escucharon los gritos. Los maestros vieron su deterioro. Las autoridades ignoraron las señales de advertencia. Fue apatía o un pacto tácito de silencio para mantener el vecindario respetable. Algunos incluso sostienen que el propio sistema, policía, bienestar social, comunidad, permitió el crimen al negarse a intervenir.
Las colinas tienen ojos. Los vacacionistas que cruzaban Nevada en la década de 1970 esperaban largas carreteras y silencio desértico. Lo que no esperaban era una historia enraizada en una leyenda de clanes caníbales, reimaginada en una de las películas más perturbadoras de Wes Craven. Estrenada en 1977, Las colinas tienen ojos está protagonizada por Michael Berryman como Pluto, junto a Susan Lanier, Dee Wallace y Robert Houston. Craven se inspiró en el folclore de Sawney Bean, un personaje escocés del que se decía que lideraba un clan que emboscaba viajeros, los mataba y se alimentaba de sus restos. Se afirmaba que la familia sobrevivió durante décadas en una cueva escondida antes de ser cazada por las autoridades. Pero hay un detalle: los historiadores no encuentran evidencia confiable de que Bean o su clan hayan existido alguna vez. El relato aparece en panfletos sensacionalistas del siglo XVIII, probablemente inventados como propaganda para presentar a los escoceses rurales como salvajes. Craven transformó ese pasado discutido en una pesadilla moderna. En lugar de la Escocia medieval, sus asesinos acechan en el desierto estadounidense, cazando a familias varadas. El miedo se duplica, no solo el de ser cazado, sino el de descubrir que la brutalidad puede vivir tan cerca de la civilización. El paisaje árido mismo se convierte en una prisión, reflejando el aislamiento de la leyenda de Bean, mientras lo enraiza en la paranoia estadounidense sobre lo desconocido. Aquí es donde surge la conspiración. Si Sawney Bean fue una invención, entonces Las colinas tienen ojos es prueba de lo fácil que un mito puede convertirse en verdad cuando se repite lo suficiente. Si la leyenda contenía, aunque fuera un grano de verdad, sugiere que las historias de familias caníbales ocultas pudieron haber sido deliberadamente enterradas, distorsionadas o transformadas para servir a fines políticos. La película deja al público inquieto porque no solo pregunta si los monstruos en el desierto son reales, pregunta si la propia historia nos ha estado alimentando mentiras. Monstruo. Ella comenzó como una vulnerable buscavidas callejera. La transformación que siguió no ocurrió a la vista de todos. Sucedió en las sombras de la sociedad. Monstruo, 2003. Está protagonizada por Charlize Theron en una interpretación ganadora del Oscar como Aileen Wuornos, una mujer condenada por asesinar a 7 hombres en Florida entre 1989 y 1990. Well, you gonna undress or what? No, you first. You think I fucking trust you now? La película no glorifica sus crímenes, muestra la crueldad que sufrió, abuso, pobreza y fallas sistémicas que la empujaron hacia la violencia. La conspiración impactante aquí no trata de cultos secretos ni fuerzas sobrenaturales. Trata de la invisibilidad que la sociedad concede a los más vulnerables. Informes y entrevistas revelan que la vida de Aileen estuvo plagada de abusos ignorados, trauma infantil, falta de hogar y la desesperada necesidad de sobrevivir. Defensores argumentan que ella no fue solo una asesina en serie. Fue un producto de un sistema roto que ignoró su dolor hasta que estalló en derramamiento de sangre. Los críticos acusan al sistema judicial de ceguera parcial. Algunos sugieren que la empatía hacia la situación de Aileen fue intencionalmente suprimida porque chocaba con la narrativa de criminal monstruosa. Su salud mental, incluidas las evaluaciones de trastorno límite de la personalidad y estrés postraumático, fue en gran medida relegada durante la acusación. La teoría insiste en que las autoridades quisieron simplificarla, reducirla a un titular, no humanizarla, no comprenderla. Y sin embargo, persiste la pregunta inquietante: si la sociedad hubiera visto a Aileen como una persona con dolor en lugar de un monstruo, ¿se podría haber prevenido esta tragedia? La película termina no con respuestas, sino con el silencio escalofriante de la pérdida y las advertencias ignoradas. ¿Cuál de estas aterradoras conspiraciones cinematográficas te puso la piel de gallina? Déjalo en los comentarios. Y no olvides dar like, suscribirte y estar atento a más conteos inquietantes que vienen.